nosotros en general somos, digamos, caminantes en la historia de nuestra vida. Somos peregrinos también, o sea, estamos haciendo un esfuerzo y yo cuando digo la docencia, le voy a dar un ejemplo que para mí es muy claro. En el caso de la pandemia, usted tiene dilemas. Usted tiene un dilema, por ejemplo, de cómo conservar la mejor salud sin destruir la economía, o cómo hacer que la economía funcione sin destruir la salud. Esas situaciones de dilema, usted tiene que ponerlas muy claras. No, nunca tiene que mentirle a la gente diciendo, queremos buena salud aunque se destruya la economía. Eso no es verdad, eso hace mucho daño. Ahora, los buenos políticos, yo tomo el ejemplo del presidente uruguayo. Él explica con mucho cuidado, usted ve la insistencia con que argumenta, y yo creo que hay un valor en eso, hay un valor importante en argumentar, explicar por qué tomamos una decisión, qué costos o qué, digamos, intercambios con otros metas tenemos, por qué hicimos determinadas cosas. Yo, por ejemplo, encuentro la política argentina en el caso de la pandemia incomprensible. Yo creo que hemos producido un costo inmenso en materia económica sin que eso tuviera una contrapartida correcta en materia de salud. Yo creo que se podría haber diseñado un sistema distinto que evitara dos cosas que a mí me tienen muy preocupado. Y se las voy a decir no necesariamente en orden. Una, usted produjo un cierre de actividades económicas que va a dejar un tendal de problemas por mucho tiempo, como el encierro de la gente va a dejar consecuencias psicológicas, frustraciones, conflictos. Y en segundo lugar, usted inhabilitó la enseñanza de una gran fracción de nuestra población. Y, y yo digo, lo que a mí más me tiene preocupado, y después le voy a contar una cosa ya que usted se refería a los programas de la televisión, lo que a mí me tiene preocupado son alrededor de 40-50% de los chicos no ha tenido acceso a la escuela. Eso hace perder la disciplina escolar y hace perder la disciplina de estudio. No es fácil recuperar eso cuando se pierde. Yo allá por principio de abril hice una propuesta que no, por esas razones que usted dice, no fue tomada. Yo quería que la televisión pública hiciera los lunes, miércoles y viernes 4 grados y los martes, jueves y sábado otros 4 grados, que se dedicara a la educación. 2 horas para cada. Eso parecía ridículo, parecía propio de mi edad, de que no me doy cuenta de la red. No, yo lo que digo es que en los sectores de ingresos más bajos no hay computadoras por hogar como puede haber en los segmentos de ingresos más altos. Y me parecía que la televisión pública podía hacer un rol supletorio de esa educación y los maestros, por ejemplo, usando los teléfonos con WhatsApp, auxiliar, ayudar. Sobre todo estoy pensando en los chicos de menores niveles económicos. Sí. Eso ha caído en oídos sordos, pero piense, Cintia, alguna vez nosotros hemos discutido los temas de migraciones, piense Recuerdo. el daño que hace al capital humano esta pérdida de tantos meses de educación. Eso es muy vital. Yo diría, la clave de las desigualdades en el mundo moderno es la heterogeneidad del capital humano. Si algo tenemos que Sí. tratar es de igualar esas oportunidades. Y si dejamos a 50% de nuestros chicos sin clases, eso, como dejamos a tantos comerciantes y a tanta gente cerrada sin necesidad, porque usted podía tomar los protocolos que se están tomando ahora, con máscaras, con barbijos, con higiene, pero dejar trabajar a la gente, ir a la escuela y trabajar. Usted sabe que dicen que que no me adapto, que no me adapto a esos shows televisivos que ahora se usan. Yo hubiera preferido que la televisión hubiera dado clase de la mañana a la noche y lo hubiera hecho una forma de cubrir durante unos meses esta ausencia de clases y hubiera hecho que los comercios, los hoteles, todos abrieran, o sea, con protocolos sanitarios adecuados, pero que no estuvieran con ese ahogo que ha generado una crisis tan profunda.
Sí, bueno, la Argentina tiene una deuda muy grande en materia educativa, ¿no? Porque se habla mucho de la educación, pero no se toman medidas, digamos, profundas y reformas, y no se prioriza la educación. Creo que no hay una mirada todavía de lo que significa como inversión la educación, porque justamente hay países que salieron adelante, hay países que compiten, justamente porque tiene una educación no solamente en los niños, sino una formación también después en las siguientes generaciones laborales, como para que la productividad después de esa mano de obra, bueno, sea mucho más rentable. Y en realidad cuando uno habla de crecimiento, primero hay que empezar por la educación, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Sobre todo piénselo en este contexto de la vida digital. Mire, usted, para usted que es mucho más joven que yo, es más fácil esto, pero piense esta maravilla de que estemos dando este programa por Instagram. ¿A usted no le Sí, asombra que hagamos un programa con total autonomía, sin tener que depender de un medio televisivo, que la gente se conecta con nosotros, sí. nos escucha? Eso es una maravilla. Ahora, este mundo digital tiene exigencias en materia de capital humano mucho más grande que antes. Y por Sí. eso que mi preocupación, y disculpe que la haya abrumado con mis problemas con la... No, estamos todos muy preocupados y estamos, a ver, y en esto querría quizás ir un poco más al tema económico. Digamos, estamos muy preocupados porque la Argentina viene de décadas en donde no hemos visto o vislumbrado un crecimiento continuo eh, significativo. Esto por un lado. Pero aparte, la realidad es que hoy en día estamos en un contexto de pandemia que no solamente es una bomba sobre nuestra economía, digamos, en la Argentina, sino que aparte también a nivel global. Y hay rasgos que a nivel global se dan y son comparables con lo que nos está pasando en la Argentina, como por ejemplo la contracción, ¿no? de la oferta de mano de obra, o sea, el tema de quédate en casa se da en todo el mundo. No. Después hay sectores que, digamos, en todo el mundo se van a ver afectados, como el turismo, como la hotelería, etcétera. También hay una incertidumbre sobre el futuro, porque en realidad hasta que no salga la vacuna o no haya algún tratamiento efectivo, la verdad es que no sabemos cuándo esta famosa caída va a luego reflotar. También muchos países, digamos, están acudiendo a una expansión monetaria porque hay que cubrir un poco la necesidad de algunos sectores, reparar justamente a aquellos que no están pudiendo trabajar por decisión de los estados. Entonces, lo que digo es, hay muchos países que están tomando esas decisiones. Argentina, no, digamos, también está en ese proceso. ¿Cómo ve usted, Ricardo, que nosotros, o sea, cuál ve usted que va a ser la recuperación de la Argentina? O sea, ¿usted cree que va a ser en B, ¿no? Una caída sustancial y después, digamos, rebotamos rápidamente, más en U, en L? O sea, Mm. cómo ve que vamos a salir en A este ver, contexto? como usted bien dice, depende de tres cosas. Depende primero, de que haya tratamientos terapéuticos eficaces o inmunizantes como la vacuna. Depende también de que tengamos políticas adecuadas. Yo, por ejemplo, creo que Argentina tiene que pensar que la salida más sencilla que va a enfrentarla, que la única que yo veo posible, es con vigorosas exportaciones, inversiones. Eso requiere crear un clima adecuado, un tipo de cambio competitivo, y por supuesto requiere un tercer hito, que es generar certidumbre. Nosotros tenemos que saber a qué atenernos. Cuando en ningún otro país del mundo los presidentes dicen que no tienen plan, ¿sí? La gente en otro país diría socorro cuando le dicen eso. En general, nosotros necesitamos saber a qué atenernos en la vida empresaria, digamos, en la organización de la sociedad civil, en los emprendimientos deportivos, digamos, los gobiernos tienen presupuesto, tienen programas de actividades, tienen metas, tienen criterios de éxito. Yo creo que sería muy sano que el gobierno
explicitara qué va a hacer con el tipo de cambio, qué va a hacer con el presupuesto, cómo va a lidiar con esa inmensa bola monetaria que se ha armado, porque si sabe, es decir, no es que no tenemos problema, pero una cosa es que el gobierno nos diga, mire, nosotros vamos a lidiar con esto con un protocolo similar al que están lidiando el resto de los países. Por ejemplo, como lo hace Uruguay, como lo hace Brasil, como lo hace Paraguay, como lo hace Bolivia, como lo hace Perú, como lo hace Chile, o no, como lo hace Francia. Yo no digo que elijan simplemente un vecino, pero nosotros necesitamos cierta certidumbre. Entonces yo le diría, la recuperación va a ser tanto más rápida cuando tengamos más claro la naturaleza de las terapias o de la vacuna, cuando tengamos una organización muy clara ligada a las exportaciones, porque como no vamos a tener préstamo, si no vendemos no tenemos con qué comprar y nuestra industria depende en gran medida de los insumos importados. Y en tercer lugar, cuando tengamos esas balizas, que no digamos el camino por acá. Puede que a mí no me guste, estoy diciendo que me va a gustar, pero al menos voy a saber a qué atenerme. Hoy yo creo que un factor muy negativo es la enorme incertidumbre. Fíjese, el fin de semana pasado, además del tema de la marcha, el gobierno discutía si iba a vender $200 por familia por mes o no. Eso crea una incertidumbre enorme, eso tienen que explicarlo de una vez. ¿Cómo van a hacer? ¿Se están quedando sin reservas? ¿Cuál es el problema? Si usted lo explica, ¿te acuerdas esa idea docente? Sí. Usted explica. Ahora, si usted no puede explicar, sí que tenemos un problema. Sí. Lo que a mí me gusta cuando no explican es, ¿entenderán el problema que tienen? Ahí esa pregunta es más dura que una agresión.